llevando el mensaje de la cruz al mundo. La cadena SBN. Esta es la campaña de resurrección del 2019 en vivo desde la iglesia del Centro Familiar de Adoración y del Ministerio de Jimmy Swaggart en Baton Rouge, Luisiana. Este servicio es transmitido en vivo por la cadena SBN, Son Life Radio, en línea a través de sonlifetv.com, Facebook Live y a través de la aplicación gratuita de SBN Now. Y ahora, sin más contratiempos, vayamos al santuario del Centro Familiar de Adoración para comenzar con este servicio de la campaña de resurrección del 2019. Que fortalezca y bendiga e ilumine la palabra de Dios a tu pueblo. Inspíranos todos, a todos, fortalécenos, úngenos a todos para estar en tu presencia hoy. Te damos honra. Demos un momento para levantar las manos y adorarle. Padre, levantamos nuestras manos y te adoramos hoy. Estamos aquí en tu presencia. Mientras abrimos este servicio, Señor, oramos, Señor, que tú recibas nuestra adoración. Te damos gracias por tu maravillosa gracia, misericordia y paz. Te damos honra el día de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tuve que tomar tiempo adicional esta semana preparándome para este servicio. Donna y yo compramos una pequeña casa allá en la parte este de la ciudad, unas 7 millas. Y tuvimos que descargar y hacer todo eso este fin de semana pasado. Y esta mañana, cuando me levanté, no podía encontrar medias. Busqué una camisa blanca y no pude encontrar una camisa blanca. Ahora tengo medias marrones y una camisa gris, pero al menos encontré una corbata roja. Ahora, todo eso ha sido una prueba, pero aún peor que eso es que 2 días atrás Donna estaba tratando de buscar cosas y se cayó. En el cemento se cayó. Y me dijo, me siento tan mal. Y ella dijo, y ahora me veo tan mal. Ella está herida en la cara, parece como que realmente me hiciste daño. Y yo le dije, ay cariño, yo no creo que voy a estar culpado por eso, pero tiene heridas aquí. Tiene la nariz hinchada y la frente, los ojos, y ella no se siente muy bien. No está aquí hoy. Así que ore por mi esposa Donna, por favor. Estoy alegre de decirles de que uno de mis hermanos mayores está aquí. Bill, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi hermano Bill? Ponte de pie, Bill. Ese es un predicador de la iglesia de Dios. Muy bien. Bill ha querido venir acá por meses y meses y finalmente pudo llegar y está con nosotros unos cuantos días. Él ama al hermano Swaggart y al ministerio, así que me alegra que él esté invitado en mi casa y esté con nosotros aquí hoy. Quiero que se pongan una vez más y abran las Biblias, por favor. Stand if you would and open your Bibles puede to ponerse de pie, Matthew abrir la Biblia en chapter Mateo 16, verse capítulo 18. 16, versículo 18. I'm going to be giving some Voy a scripture estar today, dando but varias mostly escrituras, pero I will be talking principalmente about estaré the hablando 5 great sobre chapters of church los history 5 that capítulos de la changed the historia world de la for iglesia Christ. que cambiaron al The mundo para 5 Cristo. great men that God Los used grandes hombres, to 5 usher grandes in the hombres great que Dios usó Pentecostal para movement traer that el we gran know about movimiento today. pentecostés que conocemos hoy. If you would turn to Si pueden Matthew conmigo, 16, busquen verse Mateo 18, 16, 18. and let's look at what it Y says. vamos a ver qué dice. Jesus' word says, and I Jesús dice, say y yo unto thee también te digo that que thou tú art eres Peter, Pedro, and y upon sobre this esta rock roca I will build edificaré my mi church. iglesia. Notice, I will Note que build dice, my yo church. edificaré mi iglesia. It's his church. Es su iglesia. And the gates of hell Y las shall puertas not del Hades no prevail against it. prevalecerán en contra de ella. And I hear an amen. Alguien dice amén. Now I want you to turn, Ahora if you quiero que would, to busquen conmigo, Ephesians por chapter favor, 5. a Efesios capítulo 5.
And I want you to see what the Apostle Quiero que vea lo Paul que el said apóstol Pablo about the dijo church. sobre la iglesia. Ephesians chapter 5, Efesios verse 5, 25. versículo 25. We'll look at that. Si lo puede He leer. starts out by saying, husbands, Empieza diciendo, maridos, love your wives, amad a vuestras even mujeres, as Christ así also como loved Cristo the amó church a la and gave iglesia himself y for se it. entregó a sí mismo por ella. Notice verse 16, that he Nota el might versículo sanctify 26, para and santificarla, cleanse it habiéndola with the purificado washing of the water by en el the word. lavamiento del agua por la This palabra. next phrase, that Y he esta might present próxima it to himself Parte dice, a a fin de glorious presentársela a sí mismo without una spot iglesia or gloriosa wrinkle sin que or any tuviese such manchas, thing. ni arrugas, ni Let us cosa pray, Father. semejante. Oremos, Padre. I pray, Lord, today we will Oro, understand your Señor, que hoy church a little bit entendamos tu better. iglesia mejor. That you will give us Tú nos insight des and profundidad y understanding entendimiento and great empathy y gran so that empatía we feel what para you que podamos feel and sentir lo some way que tú know what you sientes know y sepamos lo que tú about the sabes church that you are sobre la building iglesia que tú estás and that we're all edificando, part of que today. todos somos parte de ella hoy. Thank you, Lord, that we're Te doy part gracias, of your Señor, que church. eres parte, That we've been de que saved. somos parte, que hemos We've been sido washed in the salvos, blood. We've lavados been en la touched by sangre, your power. hemos sido We've been tocados por tu changed. poder, And because of that, cambiados, we y por assemble eso here to estamos worship and llegando aquí praise para you. adorar And y I glorificar thank tu you, nombre y Lord, te damos gracias, we're Señor. part of your great church. Somos parte de tu gran Help us, iglesia. Lord, to be a Ayúdanos, contributing Señor, a ser part to it, una parte and to strengthen it contribuyente and strengthen y una one another fortaleza in all that el we uno do para and el say. otro. Y que todo we lo ask que for your digamos precious hagamos, anointing. pedimos tu perfecta Without it, we can do unción. nothing. Sin ella no podemos But Lord, hacer with nada. it, Pero con things ella, can be Señor, las broken that cosas need to pueden be broken. romperse. Aquellas Thoughts que can be tienen que changed, ser hearts can be rotas, healed, pensamientos lives can be cambiados, saved. vidas So let your salvas. anointing Así que come tu to unción break every yoke. venga a romper todo yugo. Jesus' name En we el nombre pray, de and everybody Jesús said, oramos y todos dicen Amen. You may be amén seated. y amén. Pueden tomar asiento. My memories as a child growing up, Yo de niño, as many of you know, was in a como Pentecostal saben, church. crecí en una iglesia My dad was pentecostés. converted Mi from the papá life of being a drunkard. Fue convertido de una vida de He had borrachera. lost his first wife in Perdió su death. primera esposa She had por died muerte. giving birth to their Ella fourth murió child. dando a luz a su cuarto hijo. And after a period of Y time, and después de un after dad periodo de got tiempo y saved, después de he que papá fue married my salvo, mother, se casó con mi who was a madre. single woman, and Y they era una had mujer 10 more soltera y children. tuvieron 10 hijos más. So in my Así que en mi familia, yo soy el número 10, entre 14. Mi papá era el predicador toda mi vida. De vez en cuando íbamos a iglesias de otras personas, pero a veces y frecuentemente él era el pastor de la iglesia. Así que a lo largo de los años, mi papá, que era conocido como el reverendo J.B. Gray, sus amigos les decían Ben, pero sabíamos que le gustaba ese nombre, Benjamin Gray. Éramos pentecostales a la antigua, y mi papá siempre enfatizaba que éramos gente de la santidad, de la santidad. Realmente lo que decía era que éramos legalistas, pero él nunca usó esas palabras. A veces nos alegrábamos en la iglesia donde estábamos, cantábamos hasta que se iban las voces y exaltábamos y danzábamos y orábamos. Y a veces recuerdo que en Hillsburg, Texas, donde algunos trataron de reprender a un demonio y yo era uno de los adolescentes que estaba mirando y eso me asustó. Nos dijeron, bajen la cabeza que este demonio se le puede meter a ustedes. Yo salí de la iglesia de mi papá, era una iglesia de Dios, y luego vino a ser independiente a la edad de 12 años. Pero salí de la iglesia de mi papá cuando yo salí ya a los 15 años de allí. Y empecé a juntarme con gente de asambleas de Dios porque eran mundanos y a mí me gustaba eso. Eso me dijo mi papá, la gente de asambleas de Dios eran mundanas, hablaban en lenguas, pero solamente eso. Y me hice miembro de las asambleas de Dios. Y eso me funcionó después de un tiempo hasta que finalmente fui bautizado con el Espíritu Santo en esa iglesia. A los 18 años de edad me inscribí en un seminario bíblico en Waxahachie, Texas, llamado Southwestern. Allí conocí a Dana. Me gradué después de 4 años, nos casamos. Después de yo graduarme me mudé a Chicago para asistir a un amigo llamado Pastor Morris Ivy.
espero que el pastor Morris esté viendo hoy, me invitó a Southside Assemblies of God allá en Chicago. Y yo me sorprendí por un tiempo. Yo tenía 22 años y Donna tenía 18 y en 3 meses él me dejó con aquella iglesia. Él renunció para este tiempo. Ahora yo tengo 23, 24 años. Donna tiene 19 y empezamos a pastorear allí. Y estamos allí 2 inviernos y nos congelamos. Volvimos al sur y me inscribí en el seminario en Fort Worth. Pero desde la edad de 18 años hasta mi edad del día de hoy, que ya es un poco más de 50 años, cerca de 55 años, he sido pastor de Asambleas de Dios por la mayor parte de ese tiempo, 30 años. Algunos saben que yo vine en los 80 para ayudar al hermano Swaggart a lanzar este seminario y estaré agradecido que él me permitió compartir aquellos años y luego me permitió volver aquí y compartir otra vez. Gracias, hermano Swaggart. Estoy agradecido que este gran hombre de Dios continúa avanzando y que dirige esta gran obra, y el futuro es tan brillante. Oh, gloria a Dios en lo que tiene que ver con la obra de Dios. Pero durante muchos años fui pastor y por unos 20 años fui maestro en el seminario. Pero tengo mis notas acá. Pero ahora en el 2019 estoy triste por la condición de hoy día. Me entristece lo que veo, lo que escucho y lo que sé que está sucediendo. Tuve el privilegio de estar con la hermana Swaggart en su programación, ahora muy frecuente, y la gente llama haciendo preguntas y comentarios y presentan diferentes temas. Tuve el privilegio de estar con el hermano Swaggart en su programación o programaciones también. Pero lo que escucho que está sucediendo en las asambleas de Dios, iglesias de Dios, en las iglesias pentecostales, me duele. Me duele en gran manera, me entristece. Y hay días que francamente me molesta. Me llena de ira porque no debería de ser. Le he dado casi 50 años al ministerio pentecostés y parece que hay en lugares donde trataba de tomar una dirección totalmente distinta. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo hoy día? Lo que está sucediendo es que estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Estamos en la era de la Odisea y hay todo tipo de iglesias hoy día y todo tipo de ministerios en televisión hoy día. Y en muchos casos no es de Dios, es de ellos mismos, están edificando su propio lugar. Y eso me entristece, y aún no solamente estoy entristecido, pero tengo fe en lo que refiero y creo que Dios está haciendo hoy. Y yo creo que aquí, en el Centro Familiar de Adoración, en el ministerio de Jimmy Swaggart, en SBN, Dios ha levantado un oasis en medio del desierto en los Estados Unidos. Y este oasis está fortaleciéndose y creciendo. Y será un río poderoso fluyendo en este lugar para tocar al mundo. Está sucediendo ya. Ya está sucediendo. Yo lo creo así. Cuando estudiamos las iglesias, las denominaciones, probablemente saben que han perdido 25% de la membresía en los últimos 10 años. Aquellos que dicen que son ateos hoy día o no son religiosos han aumentado en números. Cuando Donna y yo estuvimos en Europa enseñando en Bruselas, en Bélgica, del 2007 al 2011, conocimos a mucha gente de Bélgica. Me sorprendí cuánta gente allí decía que era atea. Casi todo el mundo que yo conocía. Me miraban, escuchaban lo que yo decía y me decían, ¿y qué hace usted aquí? ¿De dónde viene? Bueno, yo me alegraba, yo les decía, yo soy un cristiano, he venido aquí a predicar y enseñar, amo a Cristo, Él cambió mi vida, cuénteme de su fe. Oh, no, yo no tengo ninguna fe. Cuando está en los trenes, conoce allí todo tipo de personas, disfrutamos eso. Pero conocimos a muchos ateos y agnósticos, pero es espíritu.
Ese espíritu socialista, agnóstico, ateo en Europa está llegando aquí. Está llegando aquí. Escuche a los políticos jóvenes hoy en día lo que están diciendo. Si podemos identificar cuál es su fe, vamos a encontrar que no tienen fe. La visita a la iglesia ha disminuido 25% en los últimos 10 años. No solamente a la iglesia católica, no solamente a la iglesia metodista, sino a la iglesia bautista también, asambleas de Dios, iglesias pentecostales. Ha habido un número de disminución muy serio. Los que llevan a cabo las estadísticas dicen eso, que en los Estados Unidos ha habido una disminución de visitas a la iglesia que afecta esto a todas las congregaciones. Y con eso tratamos hoy en el 2019, pero eso me entristece. Y mientras eso sucede, escuchamos de los escándalos en la iglesia católica, y me duele lo que viven, pero cuando tienen que dar 100 millones de dólares en este pueblo y en otro pueblo, y 50 millones en otro pueblo, y 50 millones en otro pueblo, por abuso a los niños, quiero decirle que alguien está muy mal ahí dentro. Algo está muy mal. ¿Y por qué en los Estados Unidos no podemos reconocer eso y llamar eso a la atención? Los amigos católicos tienen que mirar ahí dentro y también tienen que ser salvos y volver a Dios. Porque Dios detendrían a esos sacerdotes de tocar a esos niños. Dejarlos tranquilos. Oh, Dios no debería de hablar de eso, pero ya lo decimos, lo escuchamos todos los días en las noticias. Mi texto el día de hoy dice que la iglesia es una que Cristo edifica hoy. Decimos aquí en el Centro Familiar de Adoración que Cristo está edificando esta iglesia y Él lo está haciendo. Hay otras denominaciones que dicen lo mismo. Bueno, no estoy tan seguro de eso, pero en algunos lugares sí, los números están aumentando. Escucho hoy en día sobre lo que es el tipo de iglesia sensible al buscador. Saben, yo nunca había escuchado eso. Cuando yo tenía unos 20 años, nunca lo escuché, a los 30 años tampoco, ni tampoco en mis 40 o 50. Es como, ¿cómo edificamos una iglesia en aquel tiempo, hermano Swagger? ¿Cómo era que se hacía eso en aquel tiempo, cuando en los años 60, 70, 80, no habían iglesias sensibles al buscador? ¿Sabe qué son esas iglesias? Son iglesias mundanas. Son mundanas. Simplemente comprometen el mensaje, así lo hacen, y traen su música contemporánea y su espectáculo y sus músicas y su entretenimiento y sus luces, y brincan y brincan y brincan y ponen la iglesia más oscura para que nadie pueda ver y llaman eso iglesia. Eso no es iglesia. Eso es algún tipo de cantina loca en el nombre de religión. ¿Escuchó lo que el pastor Gabriel dijo sobre eso? Yo totalmente estoy de acuerdo. Pero me preocupa la condición de la iglesia hoy día. Y aún nuestro Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo dijo, y la iglesia es una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas. Y aquí estamos en los tiempos postreros. Creo que estamos allí. Creo que Cristo puede llegar en cualquier momento. Y aquí estamos preguntándonos cuándo Él va a venir. Y miro alrededor pensando, pero la iglesia será una iglesia gloriosa. Estábamos discutiendo esto el otro día, o tal vez en una de las programaciones de televisión o entre medio de los comerciales, y escuché a uno de los caballeros hablar sobre la palabra remanente. Y luego escuché al hermano Swagger hablar de esa palabra. Dios dijo que iba a haber un remanente, así que empecé yo a leer un poco sobre ese remanente. Empecé a estudiar la palabra remanente, y yo nunca lo había estudiado o predicado, y quiero entender qué es un remanente. Y un remanente es un pedazo de tela que era nuevo, no se había utilizado, pero había sido dedicado y separado. Se usaba una parte, pero guardaban un remanente de un pedazo de tela. Así que cuando va a la Biblia y lee las referencias donde habla de un remanente,
está hablando de que va a haber un remanente de personas que van a conocer a su Dios. Y ese remanente quiere decir una pequeña porción, un número pequeño, un número pequeño. Así que cuando leemos de Israel, allí habla del remanente de Israel. Así que mi estudio me ha llevado a una escritura interesante en Isaías capítulo 7. Yo quiero que busquen ese lugar. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 usa la palabra remanente allí varias veces, no tanto en esta escritura, pero sí en otras. En Isaías capítulo 7 y capítulo 8, el gran profeta Isaías sí hizo algo que es bastante inusual. Lo que él hizo fue que tenía dos varones. Como usted sabe, Isaías era el profeta que profetizó antes de que los babilonios vinieron a destruir a Jerusalén y a Judá. Así que el tiempo eran 600 años antes de Cristo. Acab era el rey, Urias había muerto y Acaz era el reino del norte había caído. Los de Babilonios, los caldeos, ellos estaban en camino. Ellos habían invadido 3 veces y finalmente quemaron a Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron al pueblo, llevaron a la gente como esclavos y mataron a muchos. Pero antes de todo eso, el hombre de Dios estaba firme y le estaba diciendo a la nación de Israel que se arrepintiesen y volvieran a Dios. Eso era lo que estaba haciendo. Él y otros profetas estaban clamando a Israel. Estaban diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que tornarte a Dios, y no estaban escuchándolo. Usted sabe que Jeremías era uno de esos profetas, Ezequiel era uno de ellos también. Y allí 600 años antes de Cristo habían hombres de Dios clamando, Israel debe de arrepentirse o la destrucción va a llegar. ¿Y sabe qué? Mire Isaías capítulo 7. Dice que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y se le dijo a la casa de David, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo, como estremece el árbol los montes a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y seráis tu hijo, trata de decir ese nombre, Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y allí el nombre del hijo es lo importante, Sear Jasub. Ahora vaya al capítulo 8, versículos del 1 al 3. El escritor dijo, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante Mehar Shalal Hashbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerebequías, y me llegué a la profeta, la cual conocido y dio a luz su hijo. Me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Shalal Hashbaz. Es interpretado en el hebreo, viene el juicio fuerte. Juicio viene fuerte, firme, pero eso no es todo. Pero entonces, interpretado en el hebreo el mismo nombre, es un remanente retornará. Piense usted en eso. En medio de gran calamidad, en un tiempo donde la historia de Israel totalmente estaba cambiando, de la gran nación de Saúl y David y los reyes, ahora pronto iban a llegar los babilonios y los caldeos y entrarían
Y el profeta Isaías tiene un mensaje y da el nombre de su mensaje a sus hijos. Y recuerdo que yo leí de los teólogos y dicen que donde quiera que Isaías iba, él presentaba a sus dos hijos, sea que él estaba allí enfrente del templo, si estaba cerca de un estanque o donde quiera que él estaba, él presentaba a sus hijos y decía claramente: juicio viene pronto, pero un remanente retornará. Juicio viene, pero un remanente que volverá. Estaba dando ambos mensajes: viene juicio, pero Dios tendrá su remanente. Quiero que piensen eso. Usted está aquí en este ministerio, aquí va a escuchar a una iglesia llamando a la iglesia a arrepentimiento. Alguien tiene que hacerlo. Y Dios ha llamado a este hombre para hacerlo y lo ha hecho fielmente por ya 100 años. Por lo menos 60 y tantos. Pero esta nación necesita saber que hay dos mensajes que tenemos que predicar. Y eso es que no hay duda, juicio va a venir a esta nación. Cuando usted escucha de lo que está sucediendo hoy día en lo que se llama lo transgénero. Si recuerda 3 años atrás lo que estaba sucediendo en Houston, cuando un alcalde homosexual estaba obligando a los pastores a obedecerla. ¿Recuerdan eso? Y no lo obedecieron, hablaron, oraron, se humillaron y dijeron: podemos llevarnos a la cárcel, pero no vamos a hacer lo que usted está diciendo. Y ellos se pararon firmes. Y finalmente votaron para toda la ciudad de Houston, y la ciudad de Houston votó a apoyar a los pastores y no al alcalde homosexual. Y la próxima vez, cuando tuvo elecciones, la sacaron de la oficina y se fue de esa ciudad. Oh Dios, vivimos en ese tipo de mundo hoy. Ese tipo de mundo donde el mundo en el que vivimos está cambiando drásticamente. Y tengo que decirle que el juicio va a venir. Tengo que decirle que el juicio va a venir. Y también tengo que decirle que va a haber un remanente. Habrá un remanente. Y lo que Dios me está diciendo es que ese remanente será una iglesia gloriosa, sin manchas o sin arrugas. Y quiero pedirle a usted que me diga: ¿será usted parte del remanente? ¿Será fiel? ¿Estará orando? Vamos a hacer lo que dijo el predicador esta mañana. Vamos a permanecer llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu diariamente. Vamos a hacer esas cosas que debemos estar haciendo para caminar cerca del Señor, para que podamos ser el remanente de la iglesia. Hay personas, tal vez en muchas denominaciones, que son verdaderamente cristianos y aman a Dios con todo su corazón. He sido pastor por muchos años, he conocido a gente devota que ama al Señor, he conocido a bautistas que aman al Señor, he conocido a gente de Iglesia de Cristo que ama al Señor, y he conocido católicos que aman al Señor. He conocido a gente así, pero ¿sabe qué? Entre todos, las iglesias principales están controladas por otro espíritu que no es el Espíritu de Cristo. Triste decirlo, lo digo con mucha tristeza, muy triste. Y no son el remanente, no son el remanente. Y voy a decir esto: si usted pelea contra el mensaje de la cruz, no está en el remanente. Eso lo creo. Porque ¿cómo puede ser salvo a menos de que llegue a la cruz y tenga la sangre aplicada en su vida? ¿Cómo puede ser santificado si no viene la cruz y ser santificado? ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo en su vida si no tiene la cruz activa? Ese sacrificio en su vida no puede. Pero sí es parte del remanente. Si me dan unos momentos más, yo quiero darles una pequeña clase de la historia de la iglesia. Rápidamente quiero hablar de 5 capítulos de la historia de la iglesia que salvaron a la iglesia en lo que podemos decir que salva hoy día. 5 capítulos. Y si quiere tomar notas, lo puede hacer. Pero yo quiero resaltar que la iglesia ampliamente era una iglesia llena del Espíritu Santo que caminaba en fe y victoria hasta el 4º siglo.
Cuando el gran emperador Constantino llegó y tomó poder de la iglesia, bendijo la iglesia, pero también casó a la iglesia al Estado. Y desde ese momento en adelante, hubo una síntesis. La iglesia se convirtió en el mundo y el mundo romano se convirtió en la iglesia. La religión pagana y todo eso. Así que eso continuó y ha continuado hasta el día de hoy en algunos lugares, en muchos lugares. Pero desde el cuarto siglo, la iglesia entró en el paganismo, gran confusión, mucha falsa doctrina, y el hombre que muchos amaban citar, que era Agustino, que vivió en el quinto siglo. Agustino fue el que presentó la doctrina del purgatorio y otras falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Así que jamás no me cite a Agustino, yo no tengo interés en lo que él tiene que decir. Del cuarto siglo hasta el siglo XIV, la Iglesia finalmente llegó a un lugar donde estaba totalmente corrompida. Recuerde que en el tiempo de antigüedad solamente había una iglesia grande, la Iglesia del Este o la Iglesia Ortodoxa griega. Y yo estoy hablando de lo que conocemos la Iglesia Católica, la Iglesia Occidental. Y esa iglesia cubría toda Europa. Había llegado a Inglaterra, a Irlanda y en cierta manera a otros lugares del mundo. Pero cuando estudiamos la historia de la iglesia, aprendemos de que había mucha corrupción. ¿Recuerda usted la historia que podemos ver cuando se estudia Martín Lutero, donde están vendiendo indulgencias? Y el sacerdote llamado Tetzo está viajando de ciudad a ciudad vendiendo indulgencias. Permítame decirle, él estaba haciendo eso para conseguir el dinero del pueblo, y el dinero se dividía. Una parte iba al Papa, la otra a un hombre no muy lejos de allí que lo estaba usando para pagar la deuda que tenía con el Papa. ¿Y cuál era la deuda? Su deuda era que había comprado una tierra, porque cuando la iglesia, cuando estaba en el tiempo de las tinieblas, si quería ser obispo en una área, tenía que ir al Papa y darle mucho dinero. Entonces él compró esa posición en la iglesia. Desde Alemania, en Holanda, Francia e Italia, todas las naciones que usted conoce, España, Portugal, todo eso, todos tenían obispos en todo lugar. Porque la iglesia era poderosa, era la institución más poderosa en aquel tiempo. Así que el obispo tenía mucho poder, pero ¿cómo conseguían esas posiciones? ¿Usted piensa que la gente estaba orando? No. Estaban yendo ante el Papa en Roma y le daban dinero. Yo quiero esta cantidad de dinero y te voy a hacer el obispo. Y entonces él decía, no tenía tanto. ¿Cuánto tiene? Bueno, tenemos $500,000. Solamente tengo 100,000, solamente esta cantidad. Bueno, entonces tienes que vender indulgencias y recaudar dinero para que puedas pagar tu obispado y lo vas a tener. Y después de que un obispo lo tenía por tanto tiempo, cuando quería salir le vendían a otra persona en la misma posición. En el siglo XIII y XIV las cosas estaban tan mal hasta que 3 hombres, los 3 dijeron que eran el Papa de la iglesia y organizaron ejércitos y estaban peleando el uno contra el otro. Estoy hablando ahora de la iglesia católica cariñosa, que en aquel tiempo sucedía en aquel tiempo y está conectada a la de hoy. 3 hombres organizando a esa gente para pelear por ellos. Y finalmente uno terminó siendo el Papa. Y hubo sucesiones que vinieron después de eso. Y eso estaba sucediendo en el siglo XIII y XIV. Entonces, ¿cómo terminamos con una iglesia pentecostés como el centro familiar de adoración? Realmente, si esa es la condición de la iglesia, y lo era en el siglo XIII y XIV, muy poco movimientos de Dios o avivamiento. Usted puede leer sobre diferentes lugares en el mundo donde hubieron avivamiento, pero hubieron 5 hombres que Dios levantó. Y voy a tratar de presentarles eso rápidamente. 5 hombres, y es que Dios siempre tiene su hombre. Y también tengo que decir que a veces tiene una mujer. Y está bien eso conmigo. Hubo un tiempo
cuando tenía 20, 30 años, cuando me gradué del seminario bautista, que yo enseñé en contra de que la mujer fuese predicadora. Lo hice por unos 15 años, hermano Swagger, pero ¿sabe qué? Me arrepentí. El Señor me mostró que la mujer debe de poder hacer lo que Dios quiere ungirlas para hacer. Así que yo creo que la mujer puede ser ungida para hacer todo lo que el hombre puede hacer. Cuando finalmente aprendí de Margaret Thatcher, dije, no, la mujer es poderosa y puede hacer muchas cosas. 5 hombres: John Wycliffe, John Huss, Martín Lutero, y aquí hay uno que no conoce, Nicholas Van Zenzinger y Charles Wesley. Esos 5 hombres llegaron al mundo en un momento específico. Llegaron al mundo en un tiempo oscuro, un tiempo de desesperación, corrompido, un tiempo de gran tinieblas y gran corrupción y gran confusión. John Wycliffe, voy a empezar con ese, era de Inglaterra, nació en el año 1320 en Inglaterra, murió a los 62 años, creció en la Iglesia Católica de Inglaterra. Se ganó una maestría y un doctorado en la Universidad de Oxford en el siglo XIII. Vino a ser un maestro y un teólogo en la Universidad de Oxford y se molestó con la doctrina católica y el gobierno católico. Así que John Wycliffe, quien eventualmente escribió la Biblia Wycliffe, empezó a levantar su voz allí en la Universidad de Oxford, donde está en Inglaterra al norte, 2 horas al norte de Inglaterra. Empezó a decir en voz alta, empezó a escribir, a predicar, a hacer ruido. Él enseñó en contra de la doctrina católica de la transustanciación, enseñó en contra de orar a los santos, él enseñó en contra del monasticismo, enseñó en contra de los sacramentos, enseñó en contra de la jerarquía corrompida, negó que el Papa tenía autoridad. Él negó el Papa y la ceremonia de la Iglesia. Enseñó en contra del purgatorio y en la venta de indulgencias a los 57 años. Los obispos en Londres dijeron, tenemos que remover a ese hombre de allí. Y lo hicieron, lo removieron. Dijeron, Dr. John, tenemos un trabajo para usted. Recuerda aquella pequeña iglesia aquí en este tal lugar. Le vamos a asignarle allí el resto de sus vidas, que usted enseñe y predique en esa pequeña iglesia. Él recogió sus cosas de Oxford, cerró las puertas, dejó de ser maestro y se fue a aquella pequeña iglesia. Vino a ser un pastor allí durante varios años y mientras estaba allí, él no perdió el tiempo. Él empezó a traducir la Biblia al inglés. Él trabajó de la traducción búlgara a la traducción inglesa y cuando finalmente terminó, él había conocido a unos jóvenes que se emocionaron de este proyecto y fueron llamados los Lauders. Y finalmente él muere. Él muere a los 57 años de edad y la Iglesia Católica estaba alegre porque había muerto. Se murió John Wycliffe. Ya nos deshacimos de él, ya no es más. Pero él tuvo estudiantes y cuando la persecución vinieron sobre ellos, tomaron la Biblia, las escrituras de John Wycliffe. ¿Y a dónde fueron los Lauders? Los Lauders se fueron lejos a Prague, que es en la República Checa. En aquel tiempo era una, vamos a decir, una ciudad bohemia. Bueno, pensaban que se habían escapado y así habían evitado la voz de la reforma, pero no, había un remanente. Y quiero que lo entienda, que Dios tenía un remanente. Y me hubiese gustado estar allí cuando el doctor John Wycliffe murió. Los estudiantes que estaban escuchándolo se reunieron y se dieron cuenta que la persecución ahora iba a venir sobre Inglaterra en ellos porque creyeron lo que el doctor John Wycliffe enseñó. Ese remanente se fue lejos, fueron a la tierra en Europa, atravesaron Holanda, Alemania y cuando estuvieron allá llegaron a la República Checa y mientras estaban allí, escuche esto, dejaron sus libros donde otros podían leer al respecto y ¿sabe qué sucedió? Un hombre llamado John Husk encontró esos documentos. John Husk era un bohemio.
John Huss nació en el Reino de Bohemia en el 1369. Fue ejecutado por la Iglesia Católica en el 1450. Él terminó sus estudios en la Universidad de Praga. Él estaba tan avanzado que en el año 1400 lo ordenaron como sacerdote católico, lo firmaron como el pastor de la universidad y le hicieron el profesor de la teología en la Universidad de Praga. Y mientras vino a ser el profesor de la universidad y pastor, encontró las escrituras de John Wycliffe. Usted no esté poniendo a menos las Biblias que estamos enviando. Si usted no ha empezado a dar a esas Biblias el mayor esfuerzo misionero en el que puede participar, el enviar estas Biblias de estudio del expositor, enviarlas al mundo. Pero John Wycliffe, su traducción de la Biblia y sus libros llegaron a las manos del profesor de teología y el pastor de la iglesia principal en Praga. Bueno, él empezó a creer, él leyó y estudió y dijo, oh, bueno, pero yo creo exactamente lo que el doctor Wycliffe enseñó. Pero ya habían pasado unos años, así que John Huss empezó a predicar en contra del sacramento, empezó a predicar en contra de la veneración de los santos. Les dijo, están perdiendo su tiempo de orarle a ellos. John Huss empezó a predicar en contra de la venta de indulgencias y en contra de la autoridad del Papa, la doctrina de la misa, la doctrina de la transustanciación y la doctrina del purgatorio. Para este tiempo la Iglesia Católica se estaba organizando y dijeron en una reunión que se llamaba el Concilio de Constancia. El Concilio de Constancia fue reunido el 6 de julio de 1450 y que el doctor Huss, el pastor de la iglesia y teólogo, si ustedes no les pueden molestar, reunirse con los teólogos y vamos a ver cómo podemos identificar por qué estamos con una teología distinta. Él dijo, todo va a estar bien, usted puede llegar, y el doctor Huss le creyó y él y su grupo, ellos salieron de Praga con muchas millas y llegaron a Alemania, llegaron a la iglesia de Constance e inmediatamente fue confrontado por un ejército y otros. Ellos hicieron un juzgado, lo sacaron de allí y lo quemaron en un asta. Eso fue lo que hicieron con él. La iglesia romana lo mandó a buscar a este lugar. Él fue atado a un asta y lo quemaron hasta la muerte. La historia nos dice que mientras estaba quemando, él era un gran cantante, así que cantó el evangelio. Y los que estaban allí alrededor escucharon y murió mientras las llamas lo consumieron y estuvieron satisfechos con eso. No estuvieron satisfechos. Tomaron sus cenizas y las echaron en el río. Oh, Dios, lo odiaban. ¿Sabe qué? La historia de John Huss fue escrita. Sus escrituras se guardaron y esas historias llegaron a una ciudad, Wittenberg, Alemania. Y allí en esa ciudad de Alemania escuchamos la historia del doctor Martín Lutero. Martín Lutero, nacido 10 de noviembre de 1483. Su papá, un hombre de negocios y miembro del consejo de la ciudad. Su papá quería que fuese abogado, el hijo mayor. A los 17 años fue a estudiar en la Universidad de Erfurt, que todavía es una de las universidades principales en Alemania. Recibió una maestría en el 1505. Fue al seminario después de la escuela de leyes y en el monasterio de San Agustino fue ordenado y recibió su título de teología. El marzo 15 de 1908 recibió su doctorado y se hizo profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Desde ese momento, desde el 12 de octubre en 5 años, él encontró las escrituras del doctor John Huss y John Wycliffe. Él empezó a leer y a estudiar y dijo, ellos estaban en lo cierto. Así que un día él escuchó de esta persona que se llamaba Tetzel que iba a llegar a su área vendiendo indulgencias. Y eso lo molestó tanto que él se fue a su estudio y escribió 95 razones. ¿Por qué estoy molesto con la iglesia? 95 razones.
Si nunca ha leído ese documento, debe de leerlo. Lo puede conseguir en Google. 95 razones por qué la Iglesia Católica debe de cambiar. Él presentó. Él ya había estado en Roma y había visto algunas cosas allí que realmente le habían molestado. Pero en esos 5 años, él estudió, él creyó, él puso él clavó sus 95 tesis en la pared. La gente recibió la información. En ese momento, la imprenta fue creada a tiempo para que la reforma iniciase. La imprenta fue inventada y alguien tomó la tesis, la imprimieron y llegaron a toda Europa. Cuando llegó a toda Europa, ¿qué sucedió? La Iglesia Católica se molestó. E hicieron todo lo que podían para detenerlo. Ellos también lo mandaron a buscar a una reunión y le dijeron, venga a tener un diálogo con nosotros. Lo único que bueno de Martín Lutero es que él tuvo gente de Alemania que le apoyaron y estaban a favor de él. Así que le advirtieron antes de llegar, te van a matar en este viaje si no te protegemos. Así que sí lo protegieron y lo guardaron. Y después de que él le dijo a los teólogos católicos, estos son los libros que yo he escrito y yo no voy a cambiar en lo absoluto lo que dicen. Sí soy culpable de escribirlas y no voy a cambiar mi posición. Que Dios me ayude. Es lo que dice, yo no voy a retractarme. Oh, me hubiese gustado estar allí aquel día. Me hubiese gustado estar allí y escuchar esas palabras. Bueno, esos teólogos católicos hicieron todo lo posible, pero eso no le cambió. La propia noche se lo llevaron, de allí lo escondieron y él aquel día tradujo su Biblia al idioma alemán. Y en unos cuantos meses la reforma se esparció de Alemania a Holanda, a Prague y toda esa parte del mundo. Lo interesante es que la reforma, como la estudiamos, no llegó a Francia o a España o a Portugal. Esas 3 naciones no recibieron la reforma. Piensen en eso. Pero Alemania lo recibió. Y la nación más rica en Europa hoy en día, ¿es cuál? Es Alemania. Dividió la Iglesia Católica. La Iglesia Luterana empezó y salió, y otras denominaciones salieron como resultado de esa rotura. Pero hay otro grupo del que quiero hablar ahora, mientras ahora me muevo de los luteranos, y gracias a Dios por Martín Lutero, él hizo su marca y cambió el mundo. Sí, él era el líder de la reforma. Interesante de Lutero es que realmente no leemos de avivamiento en su era. Estoy hablando de un avivamiento espiritual. Había un avivamiento teológico, él tenía un mensaje, justificación por la fe, lo predicó y cambió cientos de miles de vidas. Pero en lo que tienen que ver como un avivamiento del Espíritu Santo, eso no lo leemos en la era de Lutero. Pero sí lo leemos más adelante. Y este es un grupo de personas que Dios no está envuelto en, y fueron llamados los moravos. Y yo me puse a estudiar acerca de ellos. Me interesó y de la manera como me llamó la atención es que había estudiado en John Wesley, que fue un moravio que le invitó a llegar a Aldersgate Chapel en Londres, donde él dice que fue salvo. John Wesley había sido misionero con la iglesia de Inglaterra durante 2 años en Georgia, Estados Unidos. Y dice, yo fui a Georgia a convertir a los paganos y yo no era salvo. Eso lo escribió Wesley en su diario. Así que cuando estaba leyendo a Wesley, leí de esta persona y esta gente que estaba en esa embarcación, que estaban en camino a los Estados Unidos o estaban saliendo de los Estados Unidos y volviendo a Inglaterra, pero una gran tormenta vino sobre ellos y la misa se rompió y parecía que se iba a hundir, a naufragar, y John Wesley escribe que él casualmente encontró a un grupo de personas allí que estaban adorando y se llamaban los moravos. Y cuando la tormenta se pacificó y sobrevivieron la tormenta, él se acercó a ellas y les dijo, ¿cómo ustedes podían adorar y orar
y esa tormenta estaba a punto de matarnos a todos. Yo tenía miedo. Y ellos dijeron, es que tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estamos en las manos de Dios, estamos en la palma de su mano, estamos bien, no nos preocupan las tormentas. Y eso impactó su vida porque él y sus asociados tenían temor. Cuando llegó a Inglaterra, él buscó a los moravos y le dijeron, por favor, venga a nuestra capilla, August May Chapel, allí en Londres, y allí él fue a un servicio de la semana. Alguien estaba leyendo las escrituras de Martín Lutero sobre el libro de Romanos, sobre la justificación por la fe. Y John Wesley, que era un hombre muy educado, también de la Universidad de Oxford, John Wesley dice, mientras yo estaba allí escuchando, mi corazón estaba caliente dentro de mí. Cuando salí de allí sabía que era salvo. Y eran moravos, no eran parte de la iglesia de Inglaterra, que lo entregaron en Oxford. Fueron los moravos. Ahora, ¿por qué los moravos son importantes? Bueno, les voy a decir la importancia y cuál es la historia. Ellos son importantes porque el verdadero avivamiento espiritual que conecta a Lutero y a Wesley son los moravos. Y cuando pensamos en el avivamiento del siglo XX, la plataforma del avivamiento pentecostés viene primordialmente de la iglesia metodista. Tal vez no lo puede creer, pero es verdad. ¿Quiénes son los moravos entonces? Los moravos eran llamados la iglesia de los hermanos de Alemania. Ellos hoy en día tienen 40,000 miembros en los Estados Unidos, 20,000 en Europa, 204,000 en el Caribe, tienen más de 900,000 en África hoy día. Ellos huyeron de Bohemia después de que John Huss fue quemado en el asta. Se mudaron a Alemania y después de varios años se envolvieron en un gran esfuerzo de misiones en el mundo. En el 1722, un grupo de moravos en el estado de Bettendorf, quien era dueño Nicholas von Zinzendorf. Era el dueño de una tierra que tenía mucho dinero, un estado muy grande, pero él creía lo que ellos estaban enseñando. Establecieron una aldea allí que se llamaba Herrnhut o Herrnhut. Para el 1727, después de Lutero y antes de Wesley ya vivía en ese momento. Para el 1727, Count Zinzendorf empezó a enseñar y a influir al grupo. En algún momento, la gente dice que habían vivido la visitación del Espíritu Santo como Hechos 2, el día de Pentecostés. Escribieron eso en sus libros y dijeron que sucedió otra vez allí en Herrnhut. La aldea de Herrnhut en Alemania se convirtió en un centro de avivamiento y el lugar que enviaba misioneros, más de 300 enviaron al campo. Mientras estaban allí durante ese tiempo, Count Zinzendorf empezó un tiempo de oración de 24 días, de 24 horas al día, 7 días a la semana, que duró 100 años. Count Zinzendorf envió misioneros a Londres y a los Estados Unidos. Allí es donde conocieron a John Wesley. Ayudaron a John Wesley a ser salvo. Y Wesley registra que fueron los moravos que le ayudaron a venir a Cristo. Y luego la historia cambia al gran iglesia metodista y el impacto de John Wesley. Bueno, se me termina el tiempo, necesito otra hora y no la tengo. John Wesley, todos sabemos la iglesia metodista. John Wesley, educado en los 1700 en Oxford, Universidad de Inglaterra, estuvo con la iglesia de Inglaterra. ¿Sabe que él nunca fue parte de la iglesia metodista oficialmente? Él de hecho fue parte de la iglesia de Inglaterra. Después de que él murió, inmediatamente formaron la iglesia metodista y empezaron esa denominación. Pero esa se convirtió en la labor más poderosa, y para el año de 1900 habían 3 millones de metodistas en los Estados Unidos solamente. En 140 años, la iglesia metodista era la iglesia más grande en los Estados Unidos, y cuando usted va a la historia de ella y estudia en particular
los 1930, 40 y 50 y 60, aún en la guerra civil, 1870, cuando estudia esa era, tenían grandes campañas donde la gente danzaba, exaltaba y caía en el Espíritu, y tenían grandes visitaciones del Espíritu, y esa iglesia creció como un fuego en todos los Estados Unidos. Se conocía como la iglesia del grito, la iglesia alegra, una iglesia que tenía gran creencia en ética y una vida moral y santidad. Para el 1880, la iglesia metodista se había enfriado en gran manera, y 100,000 abandonaron la iglesia metodista en los 1890. Se llamaban los camas los que salieron. Ellos salieron porque la iglesia metodista le dio la espalda al cristianismo verdadero y empezaron a tomar el camino del mundo. Quisiera desarrollar eso y mostrarles lo que hicieron, pero los 100,000 que salieron, y algunos de esos que salieron formaron la iglesia nazarena, pero también empezaron las iglesias pentecostales. La iglesia de Dios en Cleveland empezó allí. La iglesia de Pentecostal y Santidad empezaron allí. El avivamiento de Azusa empezó de ese grupo, y Charles Palmer en Topeka, Kansas, 1901, él era metodista. Él también había salido de allí. La gente salió y empezaron tiempos de oración. ¿Y sabe qué sucedió después que llegaron a Azusa en el 1906? El avivamiento de Wells y el de Azusa en el 1906 cambió eso al mundo, y hoy en día hay 600,000 personas que dicen que son pentecostales en el mundo y lo proclaman. No sé que todos lo son, pero dicen que sí. Pero ¿saben qué? Hoy en día estamos en una era donde la iglesia se está enfriando. Así como la iglesia metodista, así como la iglesia luterana, le está sucediendo a la iglesia pentecostés. ¿Alguien puede decir amén? Se está enfriando, y en algunos casos está muy fría la iglesia. Pero ¿sabe qué? Es tiempo que la iglesia vuelva y diga: yo voy a ser parte del remanente, yo no me voy a enfriar, yo no me voy a callar, yo no me voy a sentar, yo no voy a ser como el mundo, yo voy a estar con Dios, yo voy a estar a 100%, yo le voy a dar 100% a Dios, voy a buscar a Dios, a buscar el rostro de Dios, quiero caminar con Dios, yo quiero ser parte del remanente de la iglesia. Yo sé que el juicio viene, pero yo soy parte del remanente. Puestos de pie, por favor. Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y lo está haciendo. Y dice que será una iglesia gloriosa, y quiero ser parte de ello. Soy parte de ella. Soy parte de esa iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Y tal vez usted esté pensando: ¿tiene lugares? No. Si usted me mira a través de la sangre de Jesucristo, yo soy perfecto en Cristo. Cubierto por la sangre, lavado por la palabra. Y tengo que cerrar ya. Pero les voy a dar una escritura final. Esta es la última. Está en Apocalipsis. A ver si la puedo encontrar rápidamente. Apocalipsis, capítulo 1. Me encanta. Dice Juan en el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que está en Asia. Gracia y paz en vosotros de aquel que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó, versículo 6, y nos hizo. Eso es lo que Dios ha hecho. Bajo Él nos amó, Él le ama, Él le ha lavado y le está haciendo reyes y reinas para Él. Amén. Alguien, Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Y oramos, Señor, que podamos suscribir en nuestros corazones a ser parte del remanente. Señor, te doy gracias que el Centro Familiar de Adoración, que el ministerio de Jimmy Swaggart, que SBN es parte de tu iglesia en todo el mundo. Te doy gracias por eso. Y oro, Señor, que cada uno seamos fieles como remanentes
y que seamos partes de la iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas, sirviéndote, caminando contigo cada día, lo mejor que podemos, en el nombre de Jesús. Si quieres ser parte de la iglesia remanente, pase al frente corriendo, rápidamente pase. Si usted quiere ser parte del remanente, todos aquellos que quieren ser parte, pasen. Párense aquí, por favor. Párense acá, salga de donde está, si no le molesta, venga y párese acá y sea parte del remanente. He presentado los capítulos de la iglesia que cambiaron al mundo. He hablado de John Wycliffe, he hablado de John Huss, Martín Lutero, he hablado de estas personas, Zinzendorf y John Wesley y W.J. Seymour en Azusa, pero hoy el futuro mensaje está en nosotros, donde hacemos nuestra parte. Y permítame motivarle, apoye a este ministerio con todo lo que usted puede, apoye a este ministerio, dele a la programación de acá, ayude a dar esto a conocer a las asambleas de Dios, la iglesia de Dios. Si son parte del remanente, únase con ellos, ayúdenos, porque creo que tenemos el mensaje, creo que la unción está aquí para llegar a este mundo. Alguien dice amén. Yo quiero que ustedes levanten las manos y oren por la familia Swagger. Es lo que quiero que hagamos. Ore por el hermano y la hermana Swagger, Donnie y Debbie, Gabriel y su esposa Jill. Yo quiero que en particular presente a la familia Swagger en su oración ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestros líderes en oración. Señor, te damos gracias porque ellos han sido levantados por Dios en este tiempo, en esta hora, para dirigir este mensaje, para proclamar el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el mensaje del poder del Espíritu Santo, el mensaje de santificación. Te damos gracias porque este mensaje está llegando al final del mundo. Ayúdanos, Señor, a fortalecerles en nuestras oraciones, en nuestro dar, en todo lo que hacemos oramos. Porque sabemos que tú vienes pronto. Sabemos que vienes pronto. Sabemos que vienes pronto. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tome un momento para adorarle ahora. Padre, te adoramos. Te damos gracias, Dios, por ese gran mensaje de esta mañana. Señor, que podamos ser el templo de Dios, llenos de tu Espíritu. Oh, Señor, que no seamos un pueblo con manos secas, sino que podamos ser sanados. Que seamos un pueblo, Señor, que seamos un pueblo, Padre, que sabe qué decir, que sabe qué predicar, que sabe qué declarar. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Quiero cerrar con estos pensamientos. ¿Qué se necesita en la iglesia? Necesita la iglesia volver al mensaje de la cruz en el Calvario, de vuelta a la sangre. He leído lo suficiente y he estudiado lo suficiente. La gente que estuvo con Aaron Roberts en Wales, la única manera que puede venir el avivamiento es cuando la gente va al altar. El altar es la cruz. Ahí es donde estaba el sacrificio. Número 2, la iglesia va a tener que volver a la oración y al arrepentimiento. Nos hemos apartado de eso, arrepentimiento. Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Tenemos que predicarlo como nunca lo hemos hecho antes. Número 3, algunos tenemos que visitar el aposento alto otra vez y ser llenos del Espíritu Santo. Si su iglesia no tiene tiempos de oración, empiece usted. Empiece usted. Cada semana debe de haber un tiempo de oración en su iglesia. Tenemos varios aquí. Y número 4, la iglesia tiene que volver a creer a Dios por señales y milagros y prodigios. Nunca vamos a cambiar el mundo hasta que vean señales y milagros. Tenemos que volver a ello, tenemos que decir amén. Bueno, voy a orar y cierro. Padre, gracias porque nos reunimos aquí en tu nombre hoy. Gracias, Señor, estamos en tu presencia. Gracias, Señor, que somos partes de tu iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Y ahora que vamos a nuestros hogares, hoteles, o donde quiera que estemos hospedados, tráenos de vuelta para el servicio de las 7 de la noche,
Que tú unjas al predicador esa noche y unge los predicadores mañana, y que nuestras vidas sean refrescadas, nuestras mentes fortalecidos con la palabra de Dios, y que hoy cuando salgamos el domingo llenos de tu espíritu, de tu palabra, y estemos listos para ser luz y ejemplo a un mundo que está en oscuridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puedo decir algo sobre el seminario rápidamente? El seminario bíblico tiene grandes cosas para su futuro. Yo quiero que lo sepa. Yo no sabía cuáles eran todos los planes que se establecieron, pero llegué a tiempo para ser parte. Me van a permitir serlo, pero yo quiero que usted ore por el seminario bíblico y esperamos que esto crezca por allá como fuego. Yo creo que pronto vamos a tener 1000 estudiantes. Lo veo así. No volví para acá para jugar. Vine para ayudar a reedificar el seminario. Eso fue lo que le dije al hermano Swagger. Vamos a ayudarle. Y está sucediendo. Están llegando. Así que oren por el seminario, oren por el ministerio. Y si conoce a jóvenes que tienen que estudiar la palabra, envíelos que se pongan en contacto con el seminario. ¿Alguien dice amén? Gracias por acompañarnos en este servicio en vivo de la campaña de resurrección de la iglesia del Centro Familiar de Adoración del Ministerio de Jimmy Swagger en Baton Rouge, Luisiana. Para formar parte de la iglesia de medios del Centro Familiar de Adoración, llamen al 1-800-288-8350. Para oración, llamen al 225-768-7000. Y para más información de las campañas de Jimmy Swagger, vayan a jsmcampmeeting.org. Hola, yo soy Markham Souris en Mililani, Hawái, y me encanta SBN. Damas y caballeros, en mis manos tengo la Biblia Lee y Crece. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, incluye más de 1800 ilustraciones a todo color para ayudar a ese pequeño a entender la palabra de Dios. Cada niño debe tener una de estas. Normalmente las ofrecemos por $30 cada una, pero están en especial a $25 más manejos y envío. Ahora escúcheme. Con cada una de estas Biblias que ordene, queremos regalarle como un bono especial Jimmy Swagger y Amigos Coloréame una historia. Incluye a Dudley Mudwamp. Y usted se pregunta, ¿y quién es ese? Bueno, lo verá cuando lo reciba y le gustará. Estoy esperando su llamada. En esta oferta especial recibirán la Biblia Lee y Crece y aparte un regalo adicional del CD Coloréame una historia. Si ordenan el día de hoy, recibirán ambos a un 48% de descuento. Llamen o conéctense en línea para ordenar esta oferta especial. Sentirá la presencia del Espíritu Santo desde la primera vez que escuche el nuevo CD del evangelista Jimmy Swaggart. Your grace and mercy. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia. Oh, it's real. It's real. It's real. Su gracia y misericordia nos han sostenido. For your blessings coming through. Es el nuevo CD del evangelista Jimmy Swaggart. Tu gracia y tu misericordia. There is power. Ordene el nuevo CD del evangelista Jimmy Swaggart, Tu gracia y tu misericordia, llamando al 1-800-288-8350 o en línea en sonlifetv.com. Damas y caballeros, soy el pastor Gabriel Swaggart. Y si usted ha estado disfrutando la música de la cadena Sun Life presentada a usted por nuestros salmistas y músicos, entonces va a disfrutar la oferta que le vamos a presentar en este momento. La puede ver en pantalla. Cualquiera de estas combinaciones de CDs y DVDs son especiales musicales, $10 cada una o 3 por $25. Aquí están, las puede ver en pantalla. El ancla permanece. La misericordia, mi vida cambió. Las calles de Galilea, es decir, Corre María Corre, la va a disfrutar. Caravana de camellos después de un tiempo y veremos a Jesús. Cada una de estas combinaciones incluye música del coro del Centro Familiar de Adoración Los Salmistas y Mi Abuelo. Serán de bendición para usted. Cualquiera de estas por $10 o 3 por $25, vaya al teléfono, llame al número y dígale al operador cuál de estas quiere ordenar.
Acompaña en las siguientes campañas a los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. Visite el calendario completo de los pastores asociados en jsm.org. Viva la diferencia. Esta es la cadena SBN. God is good, you know He is. He's good all the time. You can search the whole world over, no greater friend you find. Now He's not good just once in a while, He's good all the time. Hey, God is good, yes He is. He's good all the time. Who've let us down, you know what I'm talking about. At the very first sign of trouble, and nowhere to be found. Well, Jesus stays when all others go. He'll never leave your side. He's your friend in stormy weather. He's good all the time. Yeah, yeah. God is good. Yes, He is. Yes, oh, He's good all the time. God is good. God is good. Yes, He is. I know He is. He's good. You can search the whole world over. No great
for some of you, disease and afflicted, sickness reigns in your mind. You've let the prophets of doubt and unbelief convince you that my Jesus don't heal the sick and blind. All you gotta do is let down your net down into the water. There's a blessing waiting you cannot contain. If you just let down your net way down in the water, He's pouring out the latter rain. Well, your soul is thirsty and you're so battle weary. Your body's weak and tired from the pain. It's time to get up and stand upon the Bible. He's pouring out that latter rain. You got to let down your net down into the water. There's a blessing waiting you cannot contain. You just got to let down your net way down in the water. He's pouring out the latter rain. When old Satan comes at you, your weapons are not carnal, but the blessed name of Jesus is your power. When he tries to fight your children, remember what old Paul did and shake that old snake off into the fire. Hey, you got to let down your net down into the water. Down in the water, so you cannot contain. You cannot just let down your net and way down in the water. He's pouring out the latter rain. Oh, you got to let down your net way down into the water. There's a blessing waiting you cannot contain. Why don't you let down your net and way down in the water? He's pouring out the latter rain. Yes, He is. He's pouring out the latter rain. Pueden tomar asiento. La mayoría de los discípulos que Jesús escogió eran pescadores. Ellos se habían ganado la vida todas sus vidas trabajando las aguas, pescando en el bello mar de Galilea. Esa noche en particular habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Cansados, llegaron a la costa esa temprana madrugada y encontraron a cientos y cientos de personas allí y a Jesús enseñándoles. Él se dio vuelta a ellos y les dice: caballeros, porque habían personas, muchas personas a su alrededor, literalmente lo empujaban a las aguas. ¿Puedo utilizar su embarcación? Aleluya. Gloria a Dios. En cualquier momento, cuando el Señor quiera prestar algo que usted tenga, sea rápido en entregárselo. Y les dijo: echen la embarcación un poco atrás. Y así lo hicieron. Y Él les enseñó. Y cuando terminó, puedo ver a Pedro allí, escuchando cada palabra, nunca soñando lo que estaba a punto de suceder. Y Jesús se da vuelta a ellos y les dice: ahora vayan a lo profundo. Le preguntan: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Vayan a lo profundo. No le hagan preguntas, solamente hagan lo que Él dice. Y cuando
Llegaron tal vez a unos 200 pies de distancia. Jesús les dijo: deténganse. Ahora echen las redes. Well, let down your net, down into the water. Peter, you're gonna find a blessing waiting you cannot contain. Peter, just let down your net, down into the water. You're gonna find out I'm pouring out that ladder rain. Give me some H. Mama, hallelujah. Praise the Lord. Let down your net, down into the water. There's a blessing waiting you cannot contain. If you just let down your net, down into the water. She's pouring out that lamp. One more time. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing waiting you cannot contain. If you just let down your net, wade out in the water. He's pouring out that lamp. Come on, Bob. One more time, Bob. Let down your net, down into the water. There's a blessing waiting you cannot contain. Let down your net, down into the water. He's pouring out that ladder rain. He's pouring out that ladder rain. He's pouring out that ladder rain. Hey! Glory to God. Alabado Dios, pueden tomar asiento. Pescaron tantos peces que Pedro dijo: Señor, se hunde la barca. Pescaron tanto que tuvieron que prestar la barca de Juan y llenarla. Oh, servimos a un Dios grande, aleluya. So just let down your net, down to the waters. There's a blessing awaiting you cannot contain. Just let down your net, down into the waters. He's pouring out that ladder rain. Bueno, gloria. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo: si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vidas. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Muchísimos de ustedes disfrutan de todos los salmistas y los músicos que tenemos aquí en el Centro Familiar de Adoración. Sin lugar a duda, uno de nuestros salmistas más conocidos es Joseph Larson. Y me da mucho gusto anunciar que Joseph tiene un nuevo CD musical para ustedes. Son 10 alabanzas ungidas en este CD titulado Dame a Cristo. Escúchenme bien.
A ustedes les va a encantar este CD. Cuando lo pongan y comiencen a escucharlo, van a escucharlo una y otra vez. Como les dije, es completamente nuevo. La grabación de Joseph más reciente, Dame a Cristo, y está disponible simplemente por solo $15. Y para recibirlo pueden llamar al número telefónico que se encuentra en pantalla, pero nosotros preferimos que se conecten en línea al www.sonlifetv.com. Es fácil, rápido y es seguro, y es la manera más sencilla de adquirir la grabación más nueva de Joseph. Mi meta es permanecer fuerte. La ciencia nos muestra lo que Dios no puede. Y eso simplemente es porque Dios no existe. Dios no es real. El enfrentar al mundo con valentía. Conocer aquellas cosas que pasamos desapercibidas. Y saber que nada viene de la nada. Así es como aumento mi fe. Y así es como permanezco fuerte. A la tierna edad de 8 años, Dios llama a Jimmy Lee Swaggart desde el pequeño pueblo de Faraday, Luisiana, al evangelismo mundial. Su abuela le dijo al joven hermano Swaggart: Jimmy, verás una cosecha de almas como el mundo jamás ha visto antes. Y aquella palabra se cumplió. Pero antes de que Dios pusiese a Jimmy Swaggart ante las masas, primero lo llevó a predicar en las calles de Luisiana, en iglesias pequeñas, luego en la radio y eventualmente frente a una cámara de televisión. Y hoy, el emblemático evangelista predica a la mayor audiencia de sus 62 años de ministerio. En sus propias palabras, el evangelista Jimmy Swaggart cuenta sus historias personales de la sublime gracia de Dios. Para ordenar la autobiografía Sublime Gracia del evangelista Jimmy Swaggart, llame al 1-800-288-8350 o puede ordenar Sublime Gracia en línea en sonlifetv.com. Si no sabes dónde vas a asistir, o no sabes qué hacer después de la secundaria, o no sabes qué vas a hacer con tu vida, ven al seminario bíblico. Yo llegué aquí con la decisión de conocer más al Señor. Lo he conocido más a través de las clases y los maestros. Estoy recibiendo tanto conocimiento y el Señor me muestra cómo aplicarlo a mi vida y cómo vivir esta vida cristiana. Ubicado en el campus de los ministerios de Jimmy Swaggart en Baton Rouge, Luisiana, el objetivo de JSBC es moldear a estudiantes en el tipo de hombres y mujeres que Dios quiere que sean. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estoy tan agradecida que sin importar en la temporada que nos encontremos en nuestras vidas, solamente al mencionar el nombre de Jesús, Él estará ahí.